usted fue senador de Santiago en el periodo 94-98 y vuelve a hacerlo ahora y además presidiendo el Senado. ¿Cómo ha cambiado Santiago y el Congreso en comparación con esa gestión pasada? Gracias, Carolina, primero por permitirme compartir contigo. Siempre te doy seguimiento. Sí, ha cambiado Santiago y ha cambiado el Congreso, lógicamente. Han pasado desde esa época alrededor de 20 y pico de años y el país ha cambiado. Ha avanzado, algunas cosas positivas. Tenemos ahora algo que yo creo que es muy importante y novedoso, que son las redes sociales. Hay una comunicación más fluida, más directa, la opinión pública opina más, y eso es importante porque yo creo que dentro de un mensaje que uno siempre quiere de transparencia, de rendición de cuentas, yo creo que eso es muy importante. Tuve una gran experiencia en esa época que fui senador, con mucha gente que compartí, que quedé con grandes amistades. Entre ellos puedo mencionar a doña Milagro Ortiz y muchos más que somos grandes amigos. Y eso también, al recurrir de los tiempos, también ayuda a uno a forjarse y todo el devenir en la política que he tenido. Y Santiago también ha cambiado. Una economía que varía, la gente también, puedo decir de cosas positivas, la gente de la sierra del país, que antes tú hablabas que se pensaba mucho en deforestar, ahora cómo valora la naturaleza, cómo la gente quiere que se preserven los bosques y el medio ambiente, y uno tiene que ir en sintonía con eso. Y lógicamente tengo esa gran tarea de tratar todos los días de representar bien a Santiago, que me escogió, y lógicamente hacer mi función como presidente del Senado de la República. Hay otro rol que usted desempeñó, digamos que como parte de su carrera política hace 30 años, que fue el de ministro de Obras Públicas. Ahora han pasado los años y se ha demostrado que esa dependencia del Estado es proclive a un sinnúmero de irregularidades, quizás más proclive que otras dependencias. Usted que conoció ese monstruo por dentro desde el principio, ¿nos podría decir qué es lo que pasa con el Ministerio de Obras Públicas, que con frecuencia es el centro de escándalos? Es producto de una sociedad. Yo lo que creo que se mandan señales, se manda con el ejemplo. Yo te puedo decir que yo fui 4 años viceministro, en esa época era subsecretario de Obras Públicas, luego director de INAPA 1 año, y me tocó ser ministro ya 3 años luego. Y yo te puedo decir que siempre prácticamente trabajé con gran parte del personal que tenía el ministerio, gente de mucho tiempo, gente de carrera. Y yo creo que cuando tú mandas señales claras desde arriba, del propósito, de lo que tú quieres, de la transparencia, eso ayuda mucho. Y lógicamente no eso, tú dirás, bueno, y yo te puedo decir, tanto como para público más ha podido ser también en su momento dado la UISOE, otras instituciones del Estado. Pero yo lo que creo cuando hay voluntad política en el incumbente y voluntad política en el presidente de la República. Me siento con la satisfacción del deber cumplido en ese rol, en ese momento. Puedo decir a boca llena que no puede aparecer un solo contratista en el país que diga que a mí me dio 5 centavos como comisión ni nada que se parezca, cuando en un momento que la mayoría de la construcción, porque puedo decir, bueno, la autopista Duarte nosotros lo hicimos por concurso, pero la mayoría de la construcción se otorgaban grado a grado. Ahora, cuando tú tienes la voluntad de hacer las cosas bien hechas, tú la puedes hacer bajo cualquier sistema. Y te puedo decir ahora que fíjate, la misma ley de compra y contrataciones que se ha hecho es una ley que yo entiendo que hay que modificarla. Porque también si tú le pones a la ley demasiado retranca, la hace infuncional y la hace inoperable en un país que está lleno de necesidades. ¿Qué propondría para esa ley? Por ejemplo, un cambio sustancial que usted entiende es necesario que el Congreso, puntualmente el Senado en su caso, se aboque a realizar. Por decir, se está haciendo estudio, pero por decir
que los umbrales que están para hacer se bajen, porque cada vez el precio aumenta, que tal vez los tiempos a veces de los plazos para la contratación se reduzcan en algunos casos. O sea, que se pongan controles donde hay que poner controles. Yo no estoy en contra de los controles. Lo que también no soy partidario de que a veces los controles te llevan a una burocracia desmedida que la misma población no entiende. Y entonces ve como un gobierno que no quiere hacerle las cosas. Y cuando tú una comunidad que tiene un camino vecinal más, que tú le digas que tú tienes que someter un concurso y que todo el proceso te va a coger 3 meses, 4 meses, 5 meses, la gente dice, yo no puedo esperar tanto porque mis necesidades apremian. Y entonces a veces el gobierno pueda tener el dinero, puede tener la buena intención el presidente de la República, pero hay un sistema que lo ata. Ahora yo creo que lo que hay que blindarlo, pero también crear facilidades. Una de las críticas que se le hacen a esa ley, incluso expertos que sugieren su modificación, plantean que es una ley que no tiene sanciones administrativas. También. Entonces, al no tener sanciones, hay que esperar que el caso llegue a mayores, digamos, a la justicia, y que se haya instrumentado todo un expediente de corrupción o irregularidad administrativa para poder hacerla efectiva. ¿Hay algo en el Senado, por ejemplo, donde podría estarse hablando de establecer sanciones administrativas en un futuro proyecto sobre compras y contrataciones? Sí, de hecho, como te digo, el mismo director de compras y contrataciones, y hemos conversado con él, y con el Poder Ejecutivo están preparando la modificación de un proyecto para compras y contrataciones, que vamos a esperar precisamente como es el organismo que conoce el día a día y se ha topado. Y creo que es un funcionario con la mejor buena intención y la credibilidad. Vamos a esperar el proyecto que él envíe para, lógicamente, nosotros en el Congreso socializarlo y hacerle las modificaciones que en su momento entendamos del lugar para enriquecer el proyecto. Yo quiero que nos adentremos en la agenda legislativa, en sus propuestas y todo eso, pero como eso va a ser una parte importante de la entrevista, en términos de tiempo, antes de eso quisiera agotar uno de los roles que tiene el presidente del Senado por tener una silla en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuáles son las próximas convocatorias del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cuántas corresponden en este cuatrenio y cuál es su visión acerca del Consejo? La próxima entrevista, la parte que nos toca ahora, o sea, ya el Consejo escogió 4 miembros del Tribunal Constitucional. Y en 3 años, ya 2 años y medio, toca escoger 5 miembros más, porque la propia la Constitución prevé un escalamiento de cada 3 años se va una parte del Tribunal Constitucional. Y yo creo que es muy buena decisión. Se escogió también un juez que había cumplido de la Suprema Corte, que en ese momento se evaluó y se ratificó, el mismo juez que estaba, y ya los otros de la Suprema Corte le toman más tiempo. Ahora estamos en la etapa de escoger los miembros del Tribunal Superior Electoral, que apenas acaban de inscribirse, valorizarse alrededor de 80 candidatos, y el Consejo se está reuniendo para fijar los días que van a hacer las entrevistas a los diferentes candidatos y luego el proceso ya de evaluación de la gente que tiene aspiraciones al Tribunal Superior Electoral. Como tú sabes, hay otros órganos que se han escogido, pero en el caso de la Junta Central Electoral era algo ya potestativo del Senado de la República. Cumplimos con nuestro rol, ahí tenemos una nueva Junta, y lo que fue la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, la Constitución prevé que es una elección conjunta, o sea, primero pasa por la Cámara de Diputados, escogen y de la terna que nos envían, entonces el Senado de la República escogió a sus miembros, que también es su presidente, que ya también agotamos afortunadamente ese proceso. Este país le tiene, quizás con razones sobradas, como cuando hablo de este país me refiero a una parte importante de la población, digamos que activa en los temas cívicos, le tiene mala voluntad, decía, al tema de las reformas constitucionales. Pero no todas las reformas constitucionales son malas, no todas son nocivas para el bienestar institucional, aunque algunas se han producido solo para beneficiar al gobernante de turno.
Entonces, entre las reformas que parecen ser necesarias para el bienestar institucional está la reconfiguración del Consejo Nacional de la Magistratura para evitar que tenga un número par en la matrícula y que no tenga 2 sillas del Ejecutivo, en este caso con la silla de la Procuraduría que se agregó en el año 2010. ¿Se conversa en las cámaras legislativas acerca de una potencial reforma constitucional? En caso de que sí, ¿incluye lo del Consejo Nacional de la Magistratura? Sí, desde luego. Yo creo que llega su momento, como tú dices, las reformas de por sí de la Constitución o las leyes no son malas, siempre y cuando tú no las hagas para hacer tu traje a la medida. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que hay cosas que incluir, como tú dices, reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, tratar de blindar que definitivamente en la Constitución el Ministerio Público sea independiente, totalmente independiente. Ahora lo está haciendo porque ha sido una voluntad del presidente, un compromiso de hacerlo. Pero eso ya hay que brindarlo para que quede de manera permanente a cualquier presidente que venga en el posterior. Y hay muchas otras cosas. Mira, tú hablabas ahorita hablábamos del Tribunal Superior Electoral. Yo particularmente soy de lo que entiendo y he hablado con muchos juristas que el Tribunal Superior Electoral de la Constitución no tiene por qué tener suplente, porque son jueces. Fíjate que la Suprema Corte no tiene suplentes, ni el Tribunal Constitucional tiene suplentes. Además, se ha prestado para muchas cosas eso. Entonces, eso fue un momento que se hizo un traje a la medida de lo que es la Junta Central Electoral, que es diferente, que es un organismo administrativo. Entonces, esa puede ser de las reformas que en un momento se pongan sobre la mesa y se evalúe. Y otras tantas cosas en un momento que puede hacer, como te digo, enriquecer el sistema democrático y la independencia de los poderes y la transparencia en el país. Yo creo que siempre es beneficioso. Hablando de transparencia, usted dio una declaración en el año 2014 a una emisora radial que parece una declaración premonitoria. Usted dijo textualmente, y cito, el PLD es un pulpo que está socavando los cimientos de la República Dominicana. Usó 2014 y usó la palabra pulpo. Usted se refería a lo que hoy conocemos como el mecanismo, digamos, no el caso específico, pero ese mecanismo de múltiples tentáculos de la corrupción que hoy se conoce por el expediente del Ministerio Público, ¿o usted se refería a una falta de gestión? ¿A qué se refería Eduardo Estrella cuando en 2014 calificó al PLD como un pulpo que socavaba el bienestar de la República? Porque se venía venir las informaciones que uno tenía de que los niveles que había llegado el país de corrupción eran demasiado altos. Y yo a veces me pregunto, digo, ¿tú te imaginas del país en este momento que hubiera seguido el mismo sistema, el mismo mecanismo gobernando? Y yo digo que si bien le hizo a la República un cambio de gestión, llevando a la cabeza a un hombre comprometido con transformaciones como Luis Abinader, yo digo que eso le hizo bien, yo creo que hasta el propio PLD, salir del gobierno. Porque como en todos los partidos hay gente joven, hay gente que piensa diferente, hay gente que puede tal vez uno decir no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Pero yo creo que eso fue un momento que se fue de las manos. Y los niveles de corrupción que se han visto se fue de todos los parámetros. Porque hay gente que dice en todos los países y en todos los gobiernos puede haber corrupción. Ahora, lo importante para la corrupción es cuando desde el gobierno o desde la voluntad política eso no se empaña. ¿Entiendes? Eso no se protege. Y qué bueno, y se está viendo que hay ese Ministerio Público Independiente, que es el que está llamado precisamente a someter y la Suprema a juzgar. O sea, directamente, y uno como corazón no decir, fulano cometió esto, no, pero el Ministerio Público sí está en el derecho y en el deber de hacerlo. Y la ciudadanía tiene las expectativas que en el país definitivamente haya un régimen de consecuencias, que con un Ministerio Público Independiente, donde no se pueda decir que agente corrupto que se lleva es por una persecución política, porque con un Ministerio Público Independiente no hay persecución política.
Hablando de corrupción y partidos, el presidente Luis Abinader y usted han mostrado digamos que una inclinación hacia favorecer que se les reduzcan los fondos a los partidos políticos, los fondos públicos a los partidos políticos. Pero hay gente que está preocupada con eso porque si se les reducen los fondos públicos y sigue de manera tan poco regulada el financiamiento privado, pues se presta mucho a conflictos de interés, a que ciertos políticos le deban favores a grupos económicos y empresariales porque le financiaron la campaña, a vínculos con dinero mal habido, también se han visto casos. Al concretar esa propuesta, digamos, de concretarse, de reducir esos fondos públicos, ¿qué se haría para contrarrestar el aumento del financiamiento privado que compromete los conflictos de interés? Mira, creo que en su momento el presidente de la República y también yo cuando dimos la declaración, nuestro partido Dominicano por el Cambio, el presidente habló de los fondos, de reducirlo a la mitad en este año por la situación económica que había, de una manera transitoria, y destinar esos fondos a la construcción de la UAS de Santo Domingo Este. No que fuera de manera permanente. O sea, yo creo que sí que los partidos políticos deben tener fondos, que deben ser bien supervisados por la Junta Central Electoral y por la Cámara de Cuentas. Yo te puedo decir que nuestro partido, que no es un partido de los grandes del sistema, en los últimos 4 o 5 años fue auditada 3 veces en la Cámara de Cuentas. Sin embargo, el partido de gobierno duró 7, 8 años y no lo auditaban. O sea, debe ser algo donde sea igual para todos, los que manejan muchos fondos como los que manejan pocos fondos. ¿A qué usted cree que se dentro debía de eso? Bueno, la complicidad del Estado. Y dentro de todo eso, también que los partidos puedan llevar un proceso de organización, no solamente pensando en el año electoral, sino en todo el proceso de organizar las estructuras partidarias y del proceso de formación política. Eso es muy importante. Poder disponer de formación política para que jóvenes, mujeres que quieran ingresar a la política puedan tener una formación y poder prepararse para desempeñar diferentes funciones del Estado, como puede ser desde regidores, alcaldes, directores de distritos, diputados, senadores y, por qué no, vicepresidente y presidente de la República. Todo el que esté en política tiene derecho a aspirar. ¿Cómo valora usted la gestión de la pandemia? Bueno, la gestión, la de la pandemia, muy mala. Que O sea, no debió habernos llegado. la gestión del gobierno sobre la pandemia. El gobierno y el gabinete de salud, yo la he visto muy buena. Yo creo que han actuado de una manera muy responsable, dando seguimiento, buscando vacunas donde sea. Aquí yo digo ahora mismo, el que aquí no se ha vacunado es porque no ha querido vacunarse, no porque no tenga vacuna disponible. Mira, nosotros en el Congreso, en el Senado tenemos un centro de vacunación y ahí hay vacunas Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, la que tú te quieras poner. Y hasta los fines de semana. Y eso por eso hemos logrado que lo que es en el Senado, podemos el día de hoy tener ya el 98% de los empleados vacunados en primera dosis y un 67% en segunda dosis. Pero es por la facilidad que nos ha dado el Gabinete de Salud a la cabeza de la vicepresidenta. Pero ese esfuerzo del presidente, de llamar a los presidentes, de hablar con los presidentes, de conseguir vacunas, de comprarla al precio que sea, que no se le dio la cara. Yo en estos días recibí la visita de congresistas del Parlamento Centroamericano y conversaba con ellos y ellos mismos admiraban el avance que nosotros hemos tenido. Hay países de Centroamérica que no han podido vacunar el 1% todavía. Y entonces ya nosotros llevamos un avance significativo que tenemos que seguir concientizando, que yo creo que es necesario vacunarse, que no es la solución definitiva, que no puede ser que no nos deje dar el virus, pero si nos da, nos va a combatir menos. Y entonces yo creo que la misión más importante de un presidente y un gobierno y un Estado es preservar vidas. La bancada del PLD cuestionó la extensión por 45 días más
del estado de emergencia. Si bien las votaciones reflejaron, digamos que la aquiescencia de ese partido también, no menos cierto es que en las conversaciones que se dieron en el Senado cuestionaron la medida. ¿Cuál es su parecer acerca de esos cuestionamientos? Ellos hacen su rol político de jugada, pero yo creo que en el fondo, y tengo que decirlo, no el PLD, todos los partidos, y nosotros lo hemos dicho públicamente, y el presidente también, en los momentos que ha habido que trabajar con la pandemia, han colaborado y han actuado de manera responsable. Pueden haber hecho su cuestionamiento político, su visión, eso hay que respetarlo, pero todo lo que fue la compra de vacunas, la contratación, la extensión de los estados de emergencia, modificar la ley de compra y contrataciones para permitir que las vacunas se pudieran comprar sin tener que llevar los requisitos de la ley, la oposición lo ha apoyado. Y yo sería mezquino si no reconozco esa parte. ¿Y la tercera dosis? ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo desde que los médicos me digan que me la ponga, yo me la voy a poner. Yo creo que todo lo que venga a prevenir, han habido diferentes opiniones. Creo que ya hay países que han empezado a hablar de la tercera dosis, porque yo creo que cada organismo no es igual. Yo creo que eso depende mucho del nivel de anticuerpos que tú como organismo hayas podido crear. Hay gente que ha creado mucho anticuerpos o que le ha dado el COVID y con la vacuna también está muy protegido. Pero hay gente que aún con las dos vacunas no tienen un nivel de anticuerpos grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a vacunar. Es decir, porque en la mayoría de las vacunas, y yo no soy médico, es un campo que respeto, la vacuna hay segunda, tercera y cuarta dosis. Yo me vacuno todos los años de la influenza y ya me he puesto como 3 dosis. Y los médicos te llaman que cada año haga un reforzamiento. Porque yo ni diría una tercera dosis, yo decía un reforzamiento de la vacunación. Y hay muchas vacunas. Es igual cuando la gente hablaba de las marcas, que tal marca. Yo decía, yo me pongo la primera que llegue. Porque cuando a mí pequeño me vacunaron, yo en mi familia no oía nunca qué marca era la vacuna para la viruela, para el sarampión, para el tétano. Como que uno nunca hablaba de marca, sino ponte la vacuna. Te cortaste, ponte una vacuna de tétano. Y eso es lo igual. Yo creo que lo que hay que vacunarse con la vacuna que está y protegerse y seguirse cuidando con mascarilla, lavarse siempre las manos. Yo creo que esa pandemia ha venido con muchas enseñanzas también a la población. Nos ha enseñado tanto que ya todos hemos aprendido a hablar por Zoom y cosas, algo que... Sí. O sea, que hay muchas cosas... Ha cambiado la vida. Ha cambiado la vida. Dentro de una pandemia también vienen grandes enseñanzas. Sí. Por declaraciones de varios funcionarios de gobierno, ni siquiera le voy a preguntar si la reforma fiscal va, porque creo que se ha hecho evidente que va. La pregunta al senador Estrella es, ¿cómo será la reforma fiscal? Porque se hace en el Congreso. Sí, pero recuerda, normalmente la reforma fiscal la somete casi siempre el Poder Ejecutivo. Correcto. Se llama a un momento de concertación, de discusión sobre los diferentes planteamientos y propuestas que puedan haber, los indicadores económicos en ese momento, que están muy cambiantes. Fíjate, ahora tenemos unos días de una inflación que por suerte se habla que es pasajera, que por factores que se han disparado los precios del transporte, del exterior, que son factores que no dependen de nosotros, que todos esos factores tú los debes tomar en cuenta en una reforma. Pero lo que todo el mundo coincide es que la reforma hay que hacerla. Ahora, lo importante es ver que hasta dónde abarca la reforma y en qué momento se hace la reforma. Yo lo comparo igual con la reforma constitucional. Hay que hacerlo, pero en política todo tiene su tiempo, su momento, que más indique las circunstancias, en este caso, los indicadores económicos. ¿Y con qué visión va el senador Estrella a una posible reforma fiscal? ¿Con la visión de que es necesaria, de que no lo es, de que es mejor cierto tipo de impuestos, de que es mejor modificar tal otro aspecto? ¿Cuál es su visión general? De que yo creo que hay que hacerla en un momento en el país, lógicamente. Porque una reforma tiene que ser integral, donde también la reforma es el control del gasto, que el gobierno está dando señales claras de eso.
y nosotros también en el Congreso, internamente como ahorro, porque la población dice, ok, voy a pagar algo, algún impuesto más. Bueno, pero ¿en qué se va a invertir? ¿Cómo se está invirtiendo? ¿Entiendes? Y hay impuestos también que tú puedes decir, bueno, hay impuestos que tú debes en un momento dado suprimirlo, que no son eficientes, o algunos reducir sus tasas y ampliar la base. O sea, hay que ver ahora, que yo digo, tenemos que hacer, mira, la única, yo diría, reforma que se ha hecho así integral en el país se hizo en el año 92. Y eso bajó muchísimos impuestos y eso hizo que la economía creciera sostenidamente en esa década, gracias a esa reforma fiscal. Y eso que ayudó también, que el país no se endeudara. Entonces yo prefiero que nos organicemos aquí, tanto en el gasto como en el pago de impuestos, y también buscar impuestos o poner tasas que ayude a reducir la evasión fiscal. Porque eso también, no es crear impuestos para que lo pague una parte y otra no. Y si logramos todo eso como país, yo prefiero 10.000 veces eso a endeudarnos. Ahora, en un momento como este de pandemia y con poco dinero, ¿qué tú haces? A veces no tomamos un financiamiento, que no es que a mí me gusta, para dejar de comprar vacunas o de comprar un ventilador. Precisamente hablando de la calidad del gasto, desde el Senado particularmente, ¿qué vamos a hacer, senador, para institucionalizar la eliminación del barrilito? Bueno, en eso se ha estado viendo. Mira qué pasa, Carolina, y yo te puedo hablar primero a título personal. Yo no lo tomo, y no estoy de acuerdo. Pero muchos senadores, y hay 2 o 3 ahí igual que no lo perciben, pero muchos senadores dicen, bueno, ustedes les es más fácil porque ustedes están en provincias grandes, que hay todos los servicios del Estado, más aparece una ambulancia fácil, están todos los servicios disponibles, hay más clínicas, más hospitales. Nosotros de las provincias deprimidas, que son provincias pequeñas, la gente ve al senador como el protector, como el papá de la provincia, y cuando tiene una necesidad de una operación, de una caja de muerte, una cosa, nosotros tenemos que ir en auxilio de eso. Lo ideal, dicen ellos, que eso lo pudiera suplir el Estado, pero muchos preguntan, ¿y mientras eso llega? Mientras logremos que la seguridad social sea universal, ¿qué yo le digo a una persona que no tiene seguro y va a mi casa y tiene que operarse con un hijo que se le está muriendo? No lo ayudo. Entonces ahí entra esa parte. Ahora, tengo que decir que esos fondos son auditados. O sea, mensualmente se auditan en el Senado y se ven en qué se están utilizando. Pero yo también te hablaba de la transparencia y el ahorro interno. Mira, Carolina, nosotros en el Congreso hemos podido desvincular, o sea, primero 700 y pico de empleados que se fueron con los 29 senadores que salieron. Senador, la operación 13 de la lotería ha dejado a la vista pública las dolencias de la Lotería Nacional, pero también la nueva gestión de la lotería, al terminar sus relaciones con FENABANCA, ha despertado otra vez el debate acerca de los impuestos pírricos que pagan las bancas de apuestas en el país. El Congreso tiene muchos banqueros, pero ¿hay alguna intención o algún proyecto que procure equilibrar cuán bajitos son los impuestos que pagan las bancas, que son de un 1% de las ventas y un impuesto específico, irrisorio, 3,000 pesos dependiendo de una banca y 16,000 pesos para otro tipo de bancas? En el Senado, ¿hay la posibilidad de ver que esa gente pague más impuestos, como por ejemplo pagan los sectores productivos? Sí, mira, es un buen punto, Carolina, pero yo voy más allá. O sea, también es en la parte de la supervisión, o sea, ver si eso debiera seguir dependiendo directamente del Ministerio de Hacienda, que tiene tantas cosas, si crear una superintendencia, vamos a decir, de banca, de juego, porque también no es solamente la cantidad que puedan pagar por banca, sino hay la cantidad de bancas ilegales que hay. O sea, ¿cómo vamos a regularizar eso? Yo te puedo decir, confío
mucho por una persona como Kiko Tabar, que ha llegado al frente de la lotería. Y yo creo que eso va a ayudar, que él, con su gran conocimiento que tiene de administración pública, de recaudador, que fue también director de aduana, y lo vi en estos días, estará preparando lo que debe ser un proyecto de cómo debe quedar la lotería. Eso primero, sí, como superintendencia, como supervisor, como organismo. El problema está en que el señor Tabar no va a poder recaudar un impuesto que no está en ley. Sí, por eso. Pero yo digo, me imagino que deben estar trabajando una propuesta, una oferta, y el mismo Estado, con ese Ministerio de Hacienda, de cómo lo primero, regularizar todas las bancas. Porque yo digo, lo primero que tú tienes que meter en el aro a todo el mundo. O sea, páguese, no estoy evaluando ahora si el pago es mucho o si es poco, que estoy de acuerdo contigo. Pero yo lo primero que creo, el primer paso para mí debe ser que se regularice todo eso. Y que pongamos que todo el mundo pague. Y después que tengamos que ver, bueno, si lo que paga es poco, es mucho, bueno, hay que modificar la ley para que pague más y hacer una ley especial. Yo estoy de acuerdo. El tema está en que la razón, senador, por la que hay bancas irregulares es porque había un tope de cantidad de bancas en el territorio nacional. Entonces, al cumplirse ese tope, un sinnúmero de bancas se instauraron en el territorio nacional sin el permiso debido. Por tanto, para regularizar todas esas bancas será necesario, como en efecto intentó el PLD en su último proyecto de ley de presupuesto, levantar ese tope y hacer legal un número o mayor o indefinido de bancas en el territorio. Y entonces no tengo mucha claridad de que eso sea lo óptimo para el país. Pues eso es lo que hay que discutir. Oye, los proyectos de leyes, por lo pronto, lo importante es que yo creo que los temas se aborden. Yo nunca creo que un tema se le dé de lado. Lo primero es abordarlo. Y abordarlo con una buena solución. Y con una solución que sea aplicable y que sea fácil de aplicar. Porque también yo no creo en las soluciones y en las leyes que crean tantas condiciones que hasta llevar la aplicación es difícil. Hay que hacerla de fácil aplicación. Y por eso yo abogo que la gente opine de lo que te decía ahorita. Mi deseo es el día que yo salga del Senado, de la presidencia, es que pueda haber, como te digo, un sistema en el Senado donde cada ciudadano tenga acceso a poder opinar sobre una ley. Porque cualquier oponente te puede aportar una idea que tal vez a mí, en este momento a ti, no se nos ocurra. Que sabemos el problema, que estamos interesados en resolver el problema, pero tenemos que buscar soluciones. Y yo creo en eso. Y esa es la función de nosotros. Y no evadir la responsabilidad. Porque yo lo que no creo es que cuando uno asume función pública, está para cumplir con su papel y dar su opinión en un momento determinado. Y ese es mi rol. Hay un proyecto de ley, senador, que sobre todo a principios de año puso a mucha gente a conversar acerca de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es su posición sobre las 3 causales? No, mi posición, yo en eso he sido siempre, porque siempre he dicho, en un político, lo principal, no a veces que tú coincidas o no con él, sino que sea coherente. Y yo siempre he tenido una visión pro vida. Eso lo conocen todos mis compañeros. Lo que en el Congreso, en el Senado, tienen una visión diferente, yo lo respeto. O sea, yo no soy un apasionado de decir a ti hay que satanizarte porque tú opinas de tal manera. No, es mi concesión, muy personal y familiar, Cristian. Yo respeto lo que opina de otra manera. Yo creo en un momento, que eso es lo que estoy de acuerdo, que son temas que ya afectan más que ideas políticas, sino familiares y personales, que yo soy de lo que a veces creo y me inclino, que se pueda hacer un referendo sobre ese tema. Que la población dominicana opine y que sea lo mayor. Pero sí, no puedo dejar de ser responsable y sincero, decirte mi opinión personal. Incluyendo la causal vida, incluyendo aquellos, porque sé que hay personas, digamos, de su contexto religioso y demás, que manifiestan ser pro vida, como usted menciona, y hacen la salvedad con la causal 1, que es la causal de riesgo de muerte para la madre. Quisiera saber si su posición incluye o excluye la causal 1. Lo que pasa es que eso está todavía mucho en discusión, ¿tú entiendes? El riesgo de vida. Yo he visto muchos casos que hay madres que quieren tener a su hijo, que tú puedes pensar que puede fallecer
y después tener un arrepentimiento por salvarle la vida a la madre, eso está muy todavía en discusión. Yo todavía es una parte que no te puedo decir que me acabe de convencer. Yo tengo, senador, unos nuevos socios santiagueros, porque la gran pregunta y el briefing ahora tienen un proyecto común que se llama Notipedia. Y a propósito de que entrevistamos al senador de Santiago y que inaugura esta temporada su entrevista, los muchachos del briefing enviaron una pregunta para su senador que quisiera formular. Pero eso está bien. Dicen los muchachos, los santiagueros del briefing, dicen, ¿el futuro de Eduardo Estrella está en Dominicanos por el Cambio o en un partido mayoritario? En este caso, el PRM, que en alianza fue que lo llevó al Senado. No, ahí volvemos a la coherencia. Nosotros formamos un partido que tiene ya más de 10 años, nos dio mucho trabajo, hemos hecho un gran pinino, hemos ingresado gente joven que cree. Te puedo decir que nuestro partido, no diría que es el único, o tal vez el único, pero es de los pocos, que inclusive tiene un sistema que escoge sus autoridades cada 2 años, no cada 4 años, como una forma de renovación interna, de que nueva gente que ingrese, si demuestra condiciones, pueda aspirar a posiciones partidarias. Donde también fue algo que yo sometí en su momento y me lo aprobó el partido. Ningún presidente del partido puede durar más de dos periodos consecutivos. Y me lo empecé aplicando yo. O sea, yo no soy presidente del partido. Yo soy miembro del Consejo Político. O sea, inclusive el presidente que está actualmente ahora cumple su segundo periodo, tiene que venir otro presidente. Y ese partido, yo tengo un gran compromiso con él. Yo creo que los años que me queden en política, yo lo haré en Dominicano por el Cambio. Yo tengo un compromiso con esa gente que en su momento me siguió, que está ahí, que quiere hacer una vida política, que la está haciendo desde el partido, que tiene también gente. Nosotros también tenemos 2 diputados en el Congreso Nacional, tenemos 2 diputados en el Palacén. Lógicamente, nosotros somos aliados al Partido Revolucionario Moderno. Hicimos una alianza, sobre todo, inclusive la hicimos en el 2006, no una alianza porque viéramos que ahora iba a ganar, sino en un momento tal vez que la posibilidad, hicimos una alianza porque coincidíamos en mayor parte en la propuesta de gobierno de Luis Abinader y del PRM en ese momento. Como coincidimos en la mayor de las partes, en lo que es el planteamiento, podemos tener diferencias y los respeto. El presidente puede tener una opinión sobre las 3 casuales, yo puedo tener otra. Ese es el derecho de él y ese es mi derecho. Pero en la mayoría de las ejecutorias que el gobierno está haciendo, nosotros estamos comprometidos y lo asumimos así. Y defendemos todo lo que sea para crear empleo, todo lo que sea para transparencia administrativa, para rendición de cuentas, para desarrollo fronterizo, para aumentar las exportaciones. En todo ese tipo de cosas yo estoy de acuerdo. Y eso está inmenso y está dando demostraciones sobradas, Luis Abinader, de cumplir con eso. Entonces nosotros como aliados tenemos el rol y la responsabilidad, no solo de llegar al gobierno con el de hacer lo que ganara, sino de ayudarlo a gobernar. Y nosotros tenemos ese compromiso. Pero lógicamente como partido aliado. Y déjame decirte que hemos tenido muy buena relación y muy buen respeto y consideración de lo que es la dirección, la alta dirección, la media y la baja del PRM. Yo tengo excelentes relaciones con los dirigentes del PRM, como tengo excelentes relaciones con los otros partidos que fuimos aliados. ¿Cuál es el próximo paso de la carrera política de Eduardo Estrella? Yo te diría que mi próximo paso, te lo simplifico muy fácil, seguir trabajando por el país. Porque yo creo que ya yo tomé una vocación, tomé un ejercicio. Dejé hace tiempo lo que era la ingeniería, hasta la compañía que tenía ingeniería, precisamente la cerré. Ahora que entré al gobierno no quiero ningún tipo de conflicto de intereses. Fíjate, cuando yo te hablaba de obras, yo digo, yo me interesa que se hagan esas obras para Santiago, pero no me importa quién sea el contratista, ni me interesa contratista, ni me interesa tener ese tipo de manejo. ¿Aceptaría Entonces, mi gran compromiso, ser ministro de Obras Públicas?
Mira, no creo, yo pasé ya esa experiencia, pero te aseguro que todo lo que yo pueda hacer porque el ministro de Obras Públicas y los otros ministros hagan una buena gestión, yo lo voy a hacer. Yo al ministro de Obras Públicas le digo, yo soy su asistente honorífico, ¿entiendes? Y lo hago con mucho gusto cuando me consultan cualquier cosa de obra pública, cualquier cosa de INAPA o de otra institución, lo hago con mucho gusto. Porque yo creo que mi compromiso ciudadano con el país, con la juventud, con la mujer y con las nuevas generaciones, no debe tener límites. ¿Y una vicepresidencia? Es que te digo, Carolina, yo no visualizo mucho a veces tal posición o cual posición. Lo importante es tú hacer el trabajo donde te toque. Y cuando te toque, te toca. Y lo que tú tienes que hacer donde tú estés en ese momento, hacerlo para bien. que toque hay que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, ¿aspiraría a la presidencia Eduardo Estrella? No está en mis planes ahora. Yo creo que Luis Abinader está haciendo excelente trabajo. Y yo creo que mi gran compromiso en este momento es ayudar a que él haga una gran gestión de gobierno. Lo primero, óyeme Carolina, que el momento del país no es para hablar de aspiración. Yo creo que partiendo de ahí ya sería una gran irresponsabilidad política. Yo creo que el momento del país es de que cada dominicano y dominicana trabajemos con los de codos. Lo que estamos lo que está en el gobierno, lo que estamos aliados al gobierno y lo que también, ¿por qué no?, en los casos importantes del país están en la oposición. Hay reformas fundamentales que tenemos que asumir entre todos. Hasta los partidos de oposición que quieren llegar al gobierno, porque tienen que llegar al gobierno con un buen país. Entonces, el momento que está el país de pandemia, de crisis internacional, yo creo que aquí hablar de aspiración política sería en este momento una gran irresponsabilidad. Siempre terminamos estas entrevistas, senador, con dos preguntas acerca del futuro. La primera es, ¿qué hace hoy por un mejor mañana? ¿Qué hacer hoy? Bueno, seguir haciendo lo que estamos haciendo con más fe, con más vocación, con más ahínco y con más decisión. Y tomar las decisiones y las opiniones cuando hay que tomarlas. Y trabajar de manera diáfana, transparente y de cara al sol. Yo he dicho, y no es que me sienta muy mayorcito, porque gracias a Dios la vida me ha ayudado, pero yo he dicho que a esta altura del juego, en buen cibaeño, a mí no me está permitido torcerme. Yo creo que yo he tenido una vida, una carrera política, que lo que tengo es que cada día cumplir con mi deber, como ciudadano, como político, y lo único que aspiro, que en el día de mañana, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis compañeros de partido, mis amigos y al pueblo dominicano tengan una buena valoración de mí. ¿Cómo se imagina, por último, el senador Estrella, el futuro? Yo me imagino primero para el país muy esperanzador. Yo creo que el país va a echar hacia adelante. Está pasando una gran prueba, pero la estamos yo creo que pasando bien comparado con otros países. Y yo creo que el compromiso es trabajar día a día. Hay una juventud dominicana decidida a echar hacia adelante, decidida a aspirar. Yo creo en una mujer dominicana que cada día se merece y quiere más espacio y se ha preparado para eso. Y yo siempre he dicho también cuando he estado en la administración pública, con el respeto de los hombres y en la política, mis debilidades han sido con las mujeres. Yo siempre en Obras Públicas, el Senado, tenía la mayoría de los funcionarios eran mujeres. Y yo creo mucho en la mujer dominicana. Yo creo mucho en la juventud y en el hombre de trabajo. Y yo creo en mi país, yo apuesto a mi país. Y pienso, los años que me quede, vivirlo aquí. Y vivirlo así, de manera sencilla, de manera transparente. No soy de los funcionarios, por eso cuando me hablan, pero mira, tú debes andar y te toca como presidente del Senado andar con un franqueador. Y yo le digo, déjame así, para que el día que salga de ahí no me haga falta. Yo quiero seguir siendo el mismo Eduardo, el mismo santiaguero y, por qué no decirlo, el mismo aguilucho.
Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Gracias a ti. De verdad que sí, te agradezco, te felicito, te doy seguimiento en tu carrera y sigues como va, que lo está haciendo muy bien. Gracias, senador. Lo valoro mucho. Si quieres mejorar tu educación financiera, las cápsulas educativas que ha preparado nuestro equipo y el Banreservas son para ti. Espéralas pronto en este canal.